Hablando fino. No sé de qué vas a hablar hoy, porque no hice la tarea. Hoy voy a hablar de violencia institucional. Ah, bueno. Bueno, para justo seguir. preparadísima estaba. Está bien, chicos, vamos a... Hay que rever esto, porque yo vengo acá con todas las ganas. No quiero irme mal. Pero- ¿Por qué te vas mal? No, y por ¿Por chicos. qué el debate te... No, el debate Y no. bueno. Pero viste cuando te quedas pensando un montón y decís, Bueno, pero mañana tenés otra vez el micrófono para decir, che, me quedé pensando lo de ayer. Quiero decir esto. no Sí, me aparte- mansplaines como ustedes. Chicos, me voy a la cabeza, creo que me voy a ir a mi casa. Ahora sí, les dejo mi columna. No, La dale, dejo dale, más dale. adelante. Mándale. Bien, el 19 de abril se cumplió otro aniversario del asesinato de Walter Bulacio. ¿Recuerdan el caso? Éramos muy jóvenes. sí, me Ustedes, acuerdo, yo ni me había acuerdo. nacido, de hecho. Pero Me acuerdo del caso. Este es un caso emblemático a la hora de hablar de violencia institucional en Argentina post-dictadura, y porque logró básicamente un antes y un después en términos jurídicos sobre las competencias de la policía a la hora de detener gente de forma arbitraria. ¿querés recuperar un poco el Sí, caso para la gente? sí, voy a eso. Primero voy a dar un contexto. ¿Por qué me interesa hablar de violencia institucional ahora? Dirán ustedes, Sí. más allá del efeméride. Bueno, porque en octubre hay unas elecciones, como bien sabemos. Nice. Y la verdad que esto era parte de la conclusión, pero lo voy a decir ahora porque me parece importante para dar la discusión. El avance de la derecha a nivel mundial es una Hecho. cuestión que está Factos. sucediendo, son factos, y con ella hay un fortalecimiento de las fuerzas de seguridad y del rol de las fuerzas de seguridad en los estados. Hay incluso casi hasta un reclamo social. para que Correcto. eso Bueno, de hecho suceda. veríamos cómo el presupuesto militar está avanzando año tras año. Tiene que ver con esto también, ¿no? Claro, efectivamente, y además de que hay un fortalecimiento en los discursos, acabamos de leer una noticia donde vemos que efectivamente se está gastando mucha plata en fortalecer el poder armamentístico de los estados en el mundo. Sí. Este año también se cumplen 40 años de democracia en Argentina. También. Correcto. Entonces, tomar el caso de Walter Bulacio como una excusa para hablar de violencia institucional pareciera ser un elemento interesante para discutir qué democracia queremos y cuál es el rol de las fuerzas de seguridad en ese contexto, ¿verdad? Sí. Ya después vamos a ir más sobre eso, pero antes que nada quiero decir que esta columna fue preparada en coordinación con el CELS, específicamente con la participación de Agustina Loret, que es abogada del equipo de seguridad democrática y violencia institucional. Ella va a estar ahora, vamos a ver varios videos en los que ella responde varias preguntas que yo le he hecho. Hermoso. Sí, y también, bueno, me recuerda mi amiga abogada de confianza, Camila Palacín, que el caso Bulacio lo llevó Carmen Verdú, que es una referente histórica de Correpi y de la defensa de los ciudadanos ante la violencia institucional. Fue histórico, es verdad que llegó hasta la Corte Interamericana. Ahora vamos a hacer un raconto del caso, porque la pregunta que nos compete entonces es: ¿qué pasó el 19 de abril de 1991? Hace 32 años, el Indio Solari, junto a Patricio Rey y los Redonditos de Ricota, daban un show en el estadio Obras Sanitarias, donde la policía federal, llevó adelante una razzia en la que detuvo a más de 80 personas sin motivo alguno, con supuestos motivos, en realidad, de averiguación de antecedentes, ¿no? Pero sin orden judicial para realizar ni la razzia ni detener a esas personas. Entre ellos se encontraba Walter Bulacio, que tenía 17 años, menor de edad, y que, bueno, fue detenido entre otros de los compañeros que estaban ahí. La agresión contra Bulacio se dio violando la ley de patronato de menores, que prohíbe la detención de menores sin intervención del juez competente, ¿no? O sea, violaron doblemente la ley por detener gente sin orden judicial y por además detener a un menor de edad. Claro. Bulacio fue retenido en la comisaría. A la mañana siguiente lo liberarían y se fue directo al hospital peruano porque estaba muy cagado a palos. Denunció, hasta el momento en el que pudo, que la policía lo había básicamente Torturado. molido a golpes y torturado y verdugueado. Y además no hubo comunicación alguna a su familia ni a las autoridades judiciales sobre su detención, ¿no? El chabón lo detuvieron, para la familia estaba desaparecido. A la mañana siguiente Bulacio fue trasladado a la comisaría, al hospital desde la comisaría, y ahí le dijo a los médicos que, bueno, había sido golpeado, tenía traumatismos en el cráneo, murió 5 días después. Wow. Un caso muy triste, Sí. sobre todo contextualizándolo esto, ¿no? Año 1991, verdaderamente la democracia era novedad. Todavía había un montón de cuestiones respecto a la violencia institucional que no estaban esclarecidas, y en ese mar de confusión, bueno, mataron a un pibe
sin ningún tipo de justificación. Me interesa ir a la RAE un segundo, siguiendo el ejemplo de nuestro compañero Camilo. Me encanta. Si me confundo, por favor, téngame paciencia porque estoy enfermo. Esa es la verdad. Tranqui, no te autoexijas. Esa es la verdad. Estamos bien, la gente te está banca. contando. Gracias. ¿Qué es una racia policial? Bien, Según la RAE, la racia es una adaptación gráfica de la voz francesa de origen árabe, racia, o sea, viene de la palabra árabe, que significa incursión en territorio enemigo para destruir o saquear. Ah, ¿Qué cazzo tiene que hacer una policía siendo una racia policial a la salida de un show? Es la pregunta, ¿no? ¿Bajo qué premisa decidieron detener a 80 personas a la salida de un recital? ¿Qué justifica la violencia desmedida que llevaron a cometer el homicidio de un joven menor de edad? También es la pregunta que nos compete en esta columna. Si preguntas sobran para asumir que la muerte de Walter se trató de violencia institucional, bueno, vamos entonces a adentrarnos sobre qué pasó con el caso y por qué es tan emblemático y nos sirve para repensar el rol de las fuerzas de seguridad hoy en la Argentina. En un primer momento, ningún juzgado quiso asumir la investigación del caso y el comisario de la seccional 35, donde él había sido detenido y torturado, fue sobreseído por la detención y la muerte de Bulacio hasta 1944, donde la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordena reabrir y continuar la investigación. Sin embargo, aunque se reabrió la investigación, la causa se vio afectada por las burocracias judiciales y no se avanzó significativamente en la investigación. Esto es importante, porque ahora cuando vayamos a definir qué es la violencia institucional, que dirás, bueno, vamos a hacerlo desde el principio de la columna, pero no, porque lo que yo propongo es que primero entendamos el caso y después podamos volver al mismo para entender cómo se ejerció violencia institucional en múltiples formas, no solamente, o sea, en todas sus formas posibles, ¿no? Bien. Más allá de la cagada a palos que recibió Walter. vamos a ir de lo particular a lo general. Exactamente. Bien, Bueno, la burocracia judicial no logró que se avanzara en la investigación y para 1997 el CELS junto con Correpi y Segil llevaron el caso ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ahí Carmen Verdú encabezando la causa de Bulacio. Recién en 2003 el Estado argentino reconoció su responsabilidad internacional por la detención arbitraria y el asesinato de Walter y fue obligado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a continuar la investigación y sancionar a los responsables. Este es el mayor precedente que sienta el caso de Walter y sobre todo no solo ese, sino algunas modificaciones que se le exigieron a la Argentina después del caso de Walter. Vamos a escuchar entonces el primer audio de video, vamos a ver, de la abogada del equipo de seguridad democrática de el CELS, que explica el rol que tuvo la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Walter Bulacio. Bueno. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos tuvo un rol fundamental en el caso Bulacio. Primero y principal, dictaron una sentencia en el año 2003 donde dejaron fijados toda una serie de criterios y de puntos muy importantes para discutir la cuestión de las detenciones policiales sin motivos. En primer lugar, con relación al caso, ordenaron la investigación y el juzgamiento de los responsables de la muerte de Bulacio en la comisaría, lo que llevó a un nuevo juicio y a la condena del comisario Espósito, que era la persona a cargo de la comisaría cuando lo llevaron detenido a Walter Bulacio en el 91. En segundo lugar, generó toda una serie de puntos que son importantes hasta el día de hoy. Por ejemplo, determinó que si bien las policías tienen la obligación de darle seguridad al pueblo, esa seguridad no la pueden brindar de cualquier manera, violando derechos fundamentales de las personas, sino que tienen que seguir todo lo que son las pautas que establecen las leyes. Y por ese motivo también ordenó a mejorar las pautas legales que habilitan a las policías a detener personas. claro. Bien, además de que el Estado asumió la responsabilidad de modificar las leyes sobre las facultades policiales de detención, que eso es lo que explicaba Agustina recién, especialmente cuando se trata de personas menores de 18 años, obligó al Estado a armar una mesa de consulta federal, ¿no? En la que se propusieran cómo pensar tener una policía que no ejerza violencia institucional constantemente, sobre todo con el antecedente de una dictadura cívico-militar y la desaparición de 30.400 compañeros, ¿no? Sí. 18 años después, la mesa de consulta federal sigue pendiente, nunca se llevó adelante, y lo que vemos, ahora vamos a ir en detalle a eso, es un crecimiento de la violencia institucional en todo su espectro, ¿no? Bien, vamos a ver entonces ahora el recurso número 2, que es qué cambió concretamente en términos legales después del crimen de Walter. Prohibió las racias policiales,
Eso fue recontra importante porque se sostiene hasta el día de hoy, la inconstitucionalidad y la prohibición absoluta de las razzias policiales, que son estas detenciones masivas y sin motivos que vemos muchas veces y al día de hoy en protestas sociales en la ciudad de Buenos Aires, generalmente. Y también tuvo en cuenta todo lo que son las condiciones de detención de las personas privadas de libertad en comisarías, especialmente cuando están especialmente vulnerables ante una falta de orden judicial que permita esa detención. Finalmente, el caso Bulacio, digamos, fue el primero de toda una serie de sentencias que dictan la responsabilidad internacional de la Argentina en cuestiones de detenciones policiales sin detención, que continuaron con el caso de Iván Torres en el 2011 y más recientemente en el 2020 hubo una seguidilla de 3 casos donde la Corte Interamericana determinó que Argentina seguía teniendo problemas en sus prácticas de detenciones policiales, en los casos Prieto, Tumbeiro y Delfina Costa, que era un joven afrodescendiente que fue detenido sin motivos también en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, más allá de la legitimidad que tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es muchísima, es interesante recordar que la Argentina está en falta con estas normativas que le exigió la Corte, cuando vayamos a analizar dentro de un rato qué discursos hoy abundan en el escenario político sobre las políticas de seguridad. La democratización de las políticas de seguridad se convirtió desde el caso de Walter una demanda constante de las organizaciones de derechos humanos y el caso Bulacio fue fundamental en la historia para discutir la violencia institucional como una obligación para más tarde poder decidir qué democracia queremos, ¿no? Esto es lo que yo decía antes. Bueno, vamos entonces a tratar de definir qué es la violencia institucional para ustedes. Bueno, no tengo una definición de lo que perdón, sientas, lo que te venga a la cabeza. Lo voy a hacer Porque más intuitivo. Obvio, la idea es entender los sentidos comunes que rondan sobre esto. La gente puede responder en el chat también. Es cuando las instituciones de un país ejercen su autoridad de una forma ilegítima sobre sus ciudadanos. Una definición así medio al voleo se me ocurre así. Capaz se me está escapando algo, pero bien. Por ahí en Va por ahí. Bien. ¿Vos, Bech? Sí. Sí, creo que sí. O sea, iba a decir excesos. Sí, igual está bien. Es una palabra un poco turbia, ¿no? Porque no hubo excesos, no, sí. O sea, yo creo que es la mala implementación de los protocolos de seguridad. Claro. Bien. La ilegal implementación. Pero el tema es que a veces, como en el caso de Patricia Bullrich cuando era ministra de Seguridad, el mismo protocolo ya implica violencia institucional porque era como... Me acuerdo que ya en sí mismo los protocolos que permitían el comportamiento de la policía en los tratamientos de las movilizaciones ya era violencia institucional en sí misma, no sé. Bueno, claro, era el debate. Sí, justamente, lo que están diciendo es correcto, pero lo que se propone esta definición de violencia institucional que maneja el CELS, al menos, es pensar que la violencia institucional es la que ejercen todas las burocracias estatales. Eso contempla las fuerzas policiales, otras fuerzas de seguridad en general, servicios penitenciarios, agentes que trabajan en centros de salud y también el Poder Judicial, que tiene un rol fundamental a la hora de legitimar justamente estos casos de detención. Claro, porque la violencia institucional no solo es física. Exacto. Claro, habla de la institución que la ejerce. Exactamente, de las múltiples instituciones que la ejercen. Es un poder que se presenta casi de forma omnisciente, ¿no? Claro. Como el patriarcado, un poco. Bien. El Poder Judicial forma parte de esa burocracia que ejercita y ejerce la violencia institucional sobre las personas, porque avala, naturaliza, desproblematiza y, básicamente legitima esas prácticas de violencia que el Estado ejerce sobre sus ciudadanos. ¿Cuál es la diferencia entre violencia institucional en dictadura y de democracia? Bueno, básicamente que no hay un plan sistemático de desaparición y tortura de las personas, ¿no? Son hechos aislados y aparecen como una forma más rutinaria de ejercer violencia. Es decir, hay una violencia que se opera de forma sistemática, pero que no es parte de un plan o de algo ensañado en sí mismo, sino que es un problema mucho más intrínseco a cómo operan las fuerzas de seguridad o la burocracia del Estado en general en relación a sus ciudadanos. Violencia institucional, por ejemplo, es ir a querer a una comisaría, denunciar violencia de género y que te boludeen, que te hagan creer que vos sos la víctima. Verduguearte. Exactamente, ¿no? Lo que quiero ahora es que veamos un poco más detenidamente cuál es el grado de violencia institucional que hay, por ejemplo, en Cava, ¿no? Entendiendo Cava otra vez como un ejemplo que usa la derecha macrista para ampliarse y proyectarse en el resto del país, y entendiendo también que la policía de la ciudad vino en su creación, te amo, Joa, me encanta cuando pone los recursos antes de que se los pida. Es un profesional de la hostia. Básicamente
el fundamento de su creación fue: necesitamos más policía para combatir el delito y una policía que opere específicamente en el territorio de Capital Federal. Lo que yo quiero es problematizar esa declaración en sí misma y ver cómo más policía no significa necesariamente Bien. más seguridad. La cantidad de personas muertas por las fuerzas de seguridad es un indicador muy importante porque, digamos, pese a la naturalización que podemos tener de la violencia policial, una policía profesional brinda seguridad con un uso mínimo de las fuerzas en situaciones excepcionales. O sea, no es que te tienen que cagar a palos para ser efectivos, ¿no? Si hay una policía que necesita pegarte para lograr que vos cumplas la ley, es porque es una policía que no está bien capacitada y formada. Totalmente. Esos son los sentidos comunes que hay que discutir. Lo veíamos con las sillazos ahí en la glorieta de la Claro. Barraca de Belgrano, por Total. ejemplo. Exactamente. Lo vemos cada vez que detiene una persona que tiene una crisis en el marco de una La ley de salud neurodivergencia. mental, total. Exactamente. No hace falta pegarle un tiro a alguien en una rodilla para que suelte un cuchillo con el que está amenazando a alguien. Exactamente. Debe ser un componente, entonces, el análisis de estas muertes central en las políticas de seguridad orientadas a reducir la violencia social. Y la verdad es que las autoridades no consideran el uso de la fuerza policial como un problema relevante, ¿no? De hecho, cuando Sabrina Frederick fue ministra de Seguridad, fue muy bastardeada por la otra gran figura de la fuerza de seguridad del peronismo, que es Sergio Berni. Como para entender que este es un problema que también le compete al peronismo y que son discusiones que están muy pendientes a la interna, ¿no? Se me fue el nombre. Nilda Garré, Sí. ministra de Seguridad de Néstor y de Cristina también. No sé si yo a Cristina, la verdad que me falla la memoria. en eso. Pero entre las fuerzas de seguridad y académicos relacionados con el mundo de las fuerzas de seguridad, tuvo gran legitimidad porque el proceso de renovación de las fuerzas o de educación de las fuerzas había sido muy complejo, pero en parte también muy contundente en ese sentido. No se continuó, obviamente, con ese recorrido, ¿no? No, efectivamente no. Y sin embargo también es imposible no leerlo en clave política, porque lo que tenemos de la vereda enfrente es Patricia Bullrich Claro. convocando a quemar kilos y kilos de cocaína, digamos, como una muestra de poder, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué discusiones vas a poder dar si la sociedad está avalando las detenciones de los colectivos de la matanza Total. para palpar a sus pasajeros? Que eso también es entendible, no estamos demonizando la gente que quiere más seguridad, pero ¿qué seguridad queremos es la pregunta y si la violencia es la salida, ¿no? Bueno, vamos entonces con algunos datos. Allá estábamos viendo antes el grafiquito. La policía de la Ciudad de Buenos Aires comenzó a funcionar el 1 de enero de 2017 y según datos del Centro de Estudios Legales y Sociales, CELS, elaborados en base a publicaciones periodísticas, desde el 2017 hasta diciembre del 2020, 98 personas murieron por intervención de agentes de esa fuerza. Para mí, ya que una persona muera por violencia policial, es motivo suficiente para repensar qué está pasando con la policía, ¿no? A su vez, la Coordinadora contra la Represión Policial Institucional, alias Correpi, contabilizó hasta diciembre del 2020 91 casos de gatillo fácil, que hay que entender también las definiciones y cómo se componen estas estadísticas, ¿no? Son aquellos casos en los que no existía situación real de peligro para la policía o para terceros, y Claro. sin embargo se tiró a disparar, ¿no? Exacto. A matar, quiero decir. Además, Correpi publicó un informe que invito a todos a que lo lean porque está buenísimo, por los 40 años de democracia, en el que muestra que en diciembre del 83, desde diciembre del 83 hasta diciembre del 2022, se contabilizaron 8.700 personas asesinadas por el aparato represivo del Estado. Mierda. Son muchísimas. Y que también podemos ahí discutir, en realidad para mí no es una discusión, pero digo, estas 8.701 personas asesinadas son una deuda de la democracia, ¿no? Absolutamente. Bien. De Che, acuerdo, ¿te impactó? Sí, me hizo Piel de gallina. es fuerte, es fuerte. De acuerdo con el registro del CELS, de las 98 muertes producidas por el accionar de la policía de la ciudad, solo el 37 ocurrieron en territorio porteño, mientras que el resto fueron en la provincia de Buenos Aires, lo cual habla que se trata de funcionarios que viven en el Gran Buenos Aires y desempeñan sus funciones en la ciudad, ¿no? Correcto. Esto que pasa con la policía de la ciudad, Mucho. porque sabemos que fue un desprendimiento Claro. de la policía federal y que también nos tenemos que preguntar hasta dónde compete que un policía de la ciudad, si es de la ciudad y fue creado para trabajar en ese territorio, tiene competencia para ejercer la violencia en provincia de Buenos Aires, o si eso también habla de algo que está funcionando mal en Claro. los protocolos, ¿no? Claro. Muchas veces sucede que, bueno, como decías bien, que los policías viven por fuera. Esos episodios ocurren cuando están trasladando desde su trabajo hasta su casa y de su Exacto. casa al trabajo, que encima ocurren momentos o muy temprano a la madrugada Muy tarde en la o muy noche. tarde a la noche, entonces son
fértiles para que sucedan este tipo de episodios. Lo que pasó hace poquito en el colectivo. Que además están, Claro. o están vestidos con el uniforme, digo, ¿no? Como... O Sí. de civil, que peor, están con el civil, pero con el arma reglamentaria, y bueno. Efectivamente. ocurre. Que además hay algo que hay que decir acá, como para, por ejemplo, combatir un discurso que da la derecha cuando quiere darle armas taser, Sí. a los policías, o quieren fortalecer su equipamiento, como una muestra de que eso significa más garantía de seguridad para los mismos policías, ¿no? La reta lo que dice es, nuestros agentes están expuestos, vamos a darle más armas para que dejen de estar expuestos. Bueno, si ellos no saben cómo usar las armas, no, o sea, solo van a estar expuestos a más violencia. Claro. ¿No? Esto es algo que los números muestran y que también es importante pensar cuando queremos discutir qué policía queremos. El organismo el CELS, explica que en el 2020 hay una caída significativa de casos de violencia policial, que también se da en un contexto pandémico, obviamente, donde hay menos gente circulando en la calle, pero que además no implica necesariamente una disminución de los casos de violencia, sino en la carga o conocimiento de los mismos. Es decir, menos gente, por ejemplo, denunciando los casos de violencia policial, o más burocracia espejada en violencia institucional ejercida por la justicia Sí. a la hora de no tomar esas causas, O ¿no? cajonearlas. Exactamente. Que también pasa mucho, no sé, perdón que te interrumpa, No, ¿no? para Pero nada. situaciones cuando estás en la calle, ¿viste? Y ponele ahí un grupo de policías deteniendo a alguien. Sí. Es que está medio desmadrado. Sí. Y no sabes concretamente ni qué hacer, ni qué parte de todo ese operativo es legal o ilegal. Sí, totalmente. Totalmente. Tipo policías, no sé, con la rodilla, eso, ¿no? La imagen del Black Lives Matter de George su Floyd. momento, Total. de George Floyd, con el policía con la rodilla en la nuca, digamos, ¿no? Como secuencias que decís, y repasa en la calle, ¿eh? Recontra. Repasa. Sí, hay algo que, bueno, para la gente que viva en la ciudad de Buenos Aires al menos, hay un recurso que es filmar, si te animás, y si no, tomar nota de lo que pasa y denunciarlo en el mapa de la policía de la ciudad, que es una herramienta que generaron el CELS, Correpi no sé, pero bueno, el CELS y unos legisladores del Frente de Todos, organizaciones barriales en general, para justamente tener un registro sistemático de cuáles los casos de violencia que son ejercidos por la policía de la ciudad, porque también hay que decir algo, ¿no? La falta de estadísticas en sí mismas, de estadísticas oficiales llevadas adelante por el Estado, más allá de algunos particulares que pueda tener la justicia o de las que puedan llevar adelante las organizaciones de derechos humanos, Sí. habla en sí mismo de una ausencia a la hora de, sí, Correpi está también en el mapa. Tengo a mi abogada ahí que me manda aclaraciones por privado. La ausencia en sí misma, entonces, de las estadísticas oficiales por parte del Estado habla de una falta de voluntad para discutir o problematizar la violencia institucional ejercida por la policía y por el Poder Judicial. Entonces, bueno, tengo unos datos también de provincia, de provincia de Buenos Aires. ¿La bonaerense? Esto, sí. Obviamente a nivel local, en cada... ¿Qué? No, como que la bonaerense tiene un capítulo aparte, ¿no? Sí, Es tipo tiene una terrible. película. Sí, además. O sea, sí, la bonaerense tiene una tradición de violencia Sí, institucional absolutamente. horrible. Corrupción. También. Es algo que yo vi también, por ejemplo, en Salta, en Tucumán, en varias provincias que hubo un crecimiento. No traigo todos los datos porque primero quiero demostrar la ausencia de la estadística oficial como un problema político. Segundo, porque la columna llevaría 4 horas hablar de cada caso de cada provincia, pero es algo que cada persona puede buscar y hacer su propio registro. Y si hay políticas de prevención de violencia institucional en algunas provincias que hayan funcionado, bueno, serán de referencia para proyectarlas en el resto de los países. Lo cierto es que hay una avanzada de la violencia ejercida por la policía que se puede registrar a nivel nacional en grandes rasgos, ¿no? ¿Quieres decir algo? No. Ah, ok, perfecto. Se me ocurren, pero quiero escuchar Bien. y Según datos del Ministerio Público bonaerense, en 2020, que es el último dato disponible, se registraron casi 3.000 procesos penales por violencia institucional de todo tipo. Ese total incluye causas por las muertes de 258 personas, 181 registradas dentro de lugares de encierro y 77 por intervención de las fuerzas de seguridad. Mierda. La Comisión Provisional por la Memoria registró 508 muertes por uso de la fuerza policial entre 2017 y 2020, una caída, bueno, obviamente del 15% en el último año pandémico. Ahora, Sí. este es el tema que a mí más me interesa, ¿no? ¿Cómo se construyen los escenarios de legitimidad para que se lleve a cabo la violencia institucional y se naturalice el ejercicio de la misma? Vamos a escuchar también a Agustina hablarnos sobre esto y después seguimos. De cómo se abordan las políticas de seguridad y los discursos políticos
que envalentonan, digamos, a la policía a desarrollar este tipo de prácticas, digamos, a desplegar este tipo de detenciones y de razzias policiales, también como una búsqueda de mostrar eficiencia, generar estadística, sin advertir que, por supuesto, esto implica, digamos, someter a personas de ciertos sectores de nuestra sociedad, que son los pibes jóvenes de barrios humildes, a la discrecionalidad y al abuso, digamos, policial en las calles. De esto esto es lo que abordamos en nuestro último libro, en el capítulo de Desinflar la policía, donde justamente lo que se propone es una alternativa a la inflación o a la presencia policial desmesurada en las calles para repensar cómo se hace para brindar acceso a la seguridad. Bien, quiero entonces hacer una breve, ¿cómo se dice? ¿Cómo es que dice Cristina? Bueno, una breve aclaración, que es que se está presentando este nuevo libro del UCES que se llama Más que Nunca. En la presentación va a ser mañana a las 5:30 en Teatro Picadero. Es entrada libre hasta agotar capacidad en la sala. Es un libro muy interesante, a mí me acercaron algunos capítulos para hacer esta columna, básicamente donde se preguntan esto, ¿no? ¿Cómo hacemos para combatir la idea de que fortaleciendo las fuerzas de seguridad hay más seguridad para la población, cuando en números lo que vemos es lo opuesto? Bien. Que se ejerce cada vez más violencia y que además hay cada vez más discursos que avalan esa violencia, ¿no? Bueno, ahí está el trabajo de estos colegas que efectivamente se están preguntando cómo hacer para prevenir la violencia institucional. Más adelante Agustina nos va a contar un poquito más sobre esto. Entonces, pensábamos en los discursos que legitiman la violencia. Vamos a ver entonces una declaración de nuestra amiga Patricia Bullrich hablando sobre la policía tras el fallecimiento, si no recuerdo mal, ahora lo vamos a igual a delucidar escuchando lo que tiene para decir, de este caso de la policía en la estación Sub-TC, que falleció por no poder justamente retiro, contener una situación de crisis de una persona neurodivergente o como querramos llamarle. Escuchamos. La ideología kirchnerista llama a la muerte, y hay que decirlo con todas las palabras y de una manera muy clara. Te voy a dar 3 razones que cambiaron los kirchneristas que llevan a esto. Sí. La primera es el decreto 70 que sacamos nosotros en nuestro gobierno, Ministerio de Seguridad y Migraciones, que decía que toda persona extranjera con antecedentes no podía venir al país. Llegaron y lo derogaron. Decían, eso es en contra de la libertad de entrada de los extranjeros. No, nosotros no decíamos que no podía entrar un extranjero, no podía entrar un delincuente. Bueno, este señor tenía antecedentes afuera del país y en la derogación de ese decreto entró. Punto 1. Punto 2, las taser. La taser es un arma que tengo un debate específico con Frederick, donde le dije, es para trenes, es para subtes, es para aeropuertos. Bueno, ¿Por qué? Entonces, ¿Por qué? ¿Quién odia a la policía? ¿Quién la odia? El kirchnerismo odia a la policía. ¿Por qué, Patricia? Porque ellos creen que los delincuentes son buenos y los policías son malos. Viven en el mundo al revés. Por eso sueltan a los delincuentes y meten presos a los policías. Los derechos humanos son para los delincuentes. Los derechos humanos son para los delincuentes, las leyes son para los delincuentes, el Código Penal actual, que nosotros lo quisimos cambiar y no lo permitieron, son para los delincuentes. Bueno, después empieza a nombrar una serie de modificaciones que ellos quisieron llevar adelante, entre ellos la baja de la edad de inimputabilidad. Ahora, qué hijos de puta que son, Me interesa que hagamos este ejercicio. ¿Qué ven? Porque yo les traje esto que es como aislado en sí, o sea, es ella hablando de la seguridad, pero no es que está diciendo cuál va a ser su política de seguridad concreta en caso de llegar al poder. Sí, igual ya fue ministra de Seguridad, claro, o sea, sabemos. como que spoiler, pero yo estaba pensando y recordando una conversación que tuvimos con Juan Rocco la semana pasada, que si no la vieron está en su video en el canal de YouTube, en el que yo señalaba algo que en parte coincido, que es cierto que el kirchnerismo, el peronismo, tiene como un odio hacia la institución de la policía. En el chat estaba sucediendo una conversación medio que iba en este sentido, que tiene una lógica absoluta con lo que ocurrió en la dictadura cívico-militar, donde nos torturaron y desaparecieron y asesinaron. O sea, cuando le preguntan por qué odian a la policía, están Patricia Bullrich, que bien participó de todo ese escenario, de todo ese momento. Bien así monto, que debería recordemos. saberlo, bien servicio de los montos más bien, denunciando compañeros seguramente.
tendría que saber que viene ahí. El origen de nuestra repudio a esa institución viene de ahí directamente. Y también de lo que hicieron en los 90, también de lo que hicieron en el 2001. Hay un montón de antecedentes que marcan por qué el peronismo tiene una reticencia hacia la policía de la ciudad, hacia la policía en general. Pero, a lo que voy, y esto quiero, y ahora les escucho atentamente, es necesario que revisemos eso, porque la policía, la institución de la policía es necesaria para cualquier nación. Hay una fuerza de seguridad que tiene que estar funcionando en nuestro país y en nuestra ciudad y que tiene que estar bien organizada. El problema es empezar a debatir cómo queremos que sea la policía, de qué forma, qué funciones queremos darle, qué principios, qué elementos, qué herramientas queremos darle a la policía para que de verdad cumpla la función social que entendemos que tiene que cumplir la policía. Hay un tema para mí que, bueno, Cristina lo mencionó en el 17 de noviembre en el acto del Día de la Militancia en La Plata, que fue bastante sorpresivo porque parte de lo que dijo, de su intervención, estuvo muy dirigido al tema de la seguridad, ¿no? Qué visionaria, la verdad, porque después todo el quilombo de los colectiveros y qué sé yo, pero que me parece que ni siquiera es una reticencia a pensar la policía. Me parece que, y acá me pongo un poco... no sé, un poco polémica, pero la realidad es que todas las interpretaciones que tenemos sobre el rol social de la policía y sobre la delincuencia en general tienen perspectivas demasiado académicas y demasiado alejadas de lo que sucede concretamente en la realidad social. Digo, Patricia Bullrich puede estar en el programa de Canosa y decir el kirchnerismo odia a la policía y de hecho el kirchnerismo odia a la policía. Es real que... Igual, te digo... Perdón, pero quiero terminar. Porque lo que para mí termina sucediendo es que en la ni siquiera es como una sobreideologización. Lo que siento es que todas nuestras interpretaciones sobre el problema de la seguridad es, bueno, la seguridad es por la pobreza. Y para resolver la pobreza hay que tener un proceso muy largo para sacar a la gente de la pobreza y que no sea delincuente. Todo eso es difícil de explicar. Es complejo de explicar y a nosotros no nos sale explicarlo fácil. Y me parece que ahí está el problema donde discursivamente nos ganan y donde legitiman que la fuerza de seguridad solamente está ahí para matar a los delincuentes, chicos. Y el problema es que los delincuentes son los negros cabezas que están en la villa y que en realidad son los pobres. Como que me parece que el problema es que cuando nosotros complejizamos, perdemos. Sí, tenés un punto en eso. Siempre es difícil complejizar. Lo estamos viendo en la realidad política actual, donde hay un chabón que dice que va a tomar el Banco Central y la gente permea ese discurso y le parece que es interesante, cuando nosotros queremos discutir cosas mucho más complejas. Tenemos gente de la oposición que dice, no, la deuda con el FMI se tomó, una deuda en dólares, se tomó para pagar una deuda en pesos que dejó Cristina y nadie problematiza esa declaración. Me pierdo. Entonces, hay mucho, o sea, como que eso es lo que entiendo en algún punto, yo lo entiendo teóricamente. Sí, pero yo lo que te quiero decir es que ojo con dejarnos ganar con esa línea, porque yo, investigando para esta columna y hablando con la gente del CES, te das cuenta de que hay gente que está estudiando esto y de que hay formas de pensar una policía menos violenta que se puede llevar adelante, y si no se hace es por falta de voluntad política y porque no hay plata o no hay energía para disponer en eso, y es mucho más fácil decirle, toma, te doy una taser, anda, y total, no hay ni siquiera alguien en el Estado que esté haciendo un raconto de los casos de violencia institucional ejercidos por la policía. Y también que, me parece una demagogia de derecha lo que ellos hacen. Bueno, obvio, eso, total, sí, eso seguro. Eso coinciden. También creo que la policía no solo está para resguardarnos de la delincuencia, o sea, tiene otras funciones que también son importantes. O sea, yo el otro día, por ejemplo, lo voy a romantizar un poco, pero me parece que está bien. Estaba saliendo de casa y veía una señora que estaba con la bolsa de compras y que le costaba caminar. Yo estaba yendo para laburar, digo, no tengo tiempo para resolverle la vida a esa señora, y de repente se acerca una mujer policía y la saluda, la contiene con el brazo, le agarra la bolsa y le empieza a ayudar a caminar, y la iba a acompañar, no sé si hasta su casa o sea dónde. Y dije, qué bien esto, está buenísimo que haya personas, policías, integrantes de la fuerza civil, que se ocupen de eso, de cuidar a la gente que necesita ayuda en la calle, y que no sea una responsabilidad, voy a bajar porque a veces me altero mucho, que no sea una responsabilidad de uno que no tiene tiempo para efectivamente hacerlo,
que banquemos con nuestros impuestos a nivel comunitario una fuerza civil de protección civil. O sea, División Palermo. Sí, igual también me parece que ahí de vuelta como que la responsabilidad cae en los ciudadanos y en el individualismo de cada quien que quiera aportar, cuando en realidad hay una falta de voluntad política, ¿me entendés? De intervenir las fuerzas y pensar otros protocolos, pensar cómo se está capacitando a los agentes, pensar organismos independientes que se encarguen de observar y llevar un análisis de cómo está afectando a la policía. Y además que cobren bien, que vivan bien. Bueno, paren, avanzamos. Que tengan buena capacitación. Ese debate genera eso. Escuchemos entonces, pensando en esto, cuáles son los discursos que avalan la violencia institucional. Este audio de Javier Milei, perdón por hacerles esto, pero bueno, esto es parte de pensar la política hoy. Estamos todos aterrados viendo el desastre que pasa en Rosario. ¿Qué hicieron? Convirtieron el país en un baño de sangre. ¿Convirtieron el país en un baño de sangre? Obvio. ¿Militares en Rosario? A ver, ¿qué estamos planeando? Una reforma de la justicia donde el que la hace la paga. Que la gente entienda que los señores de verde, de azul y de blanco están para cuidar al país. Y los otros, los del palo, los que cortan la calle, los que se tapan la cara, todo eso, esos son los malos. Y que la víctima es la víctima y el victimario es el victimario. Y el que la hace, la paga. El que la hace, la paga. ¿Cuál es el problema? Vos vas a mandar las Fuerzas Armadas y después los políticos agarran y se desentienden y terminan todos presos. Pero me estás jodiendo. Entonces, si vos no reformás todo el sistema, tenés el problema. Y con estas condiciones, ¿sabés qué va a terminar? Los van a terminar metiendo presos por delito de lesa humanidad. Bueno, el nivel de confusión total que maneja y el nivel de... Mirá si alguien no está avalando el ejercicio de la violencia institucional diciendo que está mal encarcelar policías o agentes de fuerzas de seguridad que hayan violado derechos o cometido delitos de lesa humanidad. Me parece súper grave esta declaración y lo que me parece más grave es el discurso que se cuela detrás, que es la idea de que fortalecer a la policía es más seguridad y de que la idea de que los malos son los malos y son la gente que se moviliza en las calles, bueno, ni hablar de los ladrones, los narcos, etcétera, ¿no? Y él se cuela en un escenario súper delicado como es el del narcotráfico en Rosario para traer este discurso y sembrarlo, ¿no? Sembrar una semilla de odio en la cabeza de los que se lo están mirando y que creen que es cierto. Sin embargo, ¿quieren decir algo sobre lo que vieron? No. Ok. Sin embargo, hay algo que dice Milei que da bastante en el clavo, que tiene que ver con esto que hablábamos del rol de la justicia, ¿no? Como vimos en los últimos años, pareciera haber disminuido un poquito el ejercicio de la violencia policial e institucional, policial en general, que era respecto a las estadísticas que habíamos visto. Decíamos que eso no implica necesariamente una disminución de los casos de violencia, sino en la carga o conocimiento de los mismos. Y también podemos pensar que los casos de violencia institucional, digamos, son ejercidos por la burocracia del Estado. Bueno, quizás hay cierto temor o vagancia o decir, ¿para qué voy a denunciar esto si me va a recibir alguien con poca voluntad de llevar adelante mi denuncia, ¿no? Escuchemos entonces las declaraciones sobre el rol de la justicia. ¿Las tenés, Joa? Sí, perfecto. La declaración de Agus sobre el rol de la justicia del CELS. En este trabajo de prevención y de garantizar la no repetición de hechos como el que le ocurrió a Walter Bulacio, tiene un rol fundamental el Poder Judicial. El Poder Judicial tiene que poder reconstruir los hechos, recolectar toda la prueba necesaria para probarlos y poder juzgar y sancionar a los responsables de situaciones como esta, pero también tiene que tener la capacidad de caracterizar fielmente esos hechos en las categorías jurídicas que existen, en los delitos que existen. Un problema que vemos hoy en día es una resistencia muy fuerte del Poder Judicial a avanzar en investigaciones, juzgar y sancionar a los responsables de lo que se llaman violaciones a los derechos humanos de baja intensidad. Es decir, en aquellas situaciones donde hubo detención arbitraria, una de la libertad o incluso apremios ilegales, vejaciones, hay una resistencia del Poder Judicial a investigar y avanzar con esos casos por no considerar que hubo, digamos, resultados fatales. Es decir, en aquellos casos donde no se ve un resultado fatal en la vida de la víctima, el Poder Judicial tiende a achicar su intervención, llevan a muertes o a torturas, que también, digamos, arrasan y destruyen esas vidas, esas subjetividades, esas personas, que no hay motivos para que eso ocurra. Eso también es avalarlo. Por eso es tan importante que el Poder Judicial se tome en serio su rol en este tipo de casos. No, llévatelo. Bueno, ahí estaba, ¿no? Me parece clarísimo lo que dice Agustina Loret, sobre todo porque va muy en otra dirección a lo que proponía Milei en su declaración anterior. ¿Necesitamos una reforma judicial? Sí.
sin dudas necesitamos una justicia protagonista a la hora de prevenir la violencia institucional, cosa que hoy en día es cómplice del ejercicio de la violencia institucional. Digo porque en el chat también hablaban de esto, ¿no? De la necesidad de una reforma de la justicia. Efectivamente la necesitamos. El punto es cuál es la reforma que queremos y por qué los progresismos no estamos pudiendo ganar esta discusión. Que eso es un poco lo que vos problematizabas, ¿no? Sí. Perdemos a la hora de complejizar estas discusiones, pero a la vez son discusiones que un poco hay que problematizar, ¿no? Porque si no tenemos esto, candidatos a políticos que miden muy bien en encuestas para ganar las elecciones presidenciales, que lo que proponen es fortalecer el brazo armado del Estado sin ningún tipo de criterio sobre cuál es el ejercicio de la violencia habilitado y disponible sobre sus ciudadanos. Yo quiero hacer un comentario, porque para que quede claro un poco también mi posición, porque parece que es como que de repente yo quiero dar armas a la policía. No, lo que digo es, siempre estamos corriendo detrás de la perdiz. O sea, lo que hacemos es explicar por qué no está bien darles armas a las policías, como y en un lenguaje medio básico también de acá all the cops are bastards, no se ayuda a estudiar, que me parece que no responde al reclamo honesto de la sociedad argentina, que es necesito seguridad. Sí, que de hecho el discurso para mí de nunca ayuda, ¿cómo es que dice la frase? Nunca seré policía. Bueno, para mí eso es un discurso súper problemático a la hora de pensar qué seguridad porque queremos. Además necesitas a las fuerzas de seguridad de aliadas para transformarse. Absolutamente. Yo creo que igual cuando Néstor bajó los cuadros, hubo ahí una doble acción en esa voluntad. No solo de decir, bueno, vamos a condenar los delitos de lesa humanidad, sino que además vamos a pensar junto a las Fuerzas Armadas qué policía queremos y qué fuerzas queremos para defender la soberanía y el territorio argentino. No, sin ir más lejos, lo dice en el mismo discurso frente a todos los oficiales ahí congregados adelante suyo, dice, necesitamos el ejército de San Martín, de Biondi, como que volver a recuperar la confianza, ese lazo que tenía efectivamente el pueblo argentino en su momento, durante la época de Perón, por ejemplo, con el ejército. El caso de Patricia Bullrich, hablando del enemigo extranjero que viene siendo delincuente, es como, ese es el nuevo enemigo interno, boludo. O sea, es el pobre, el negro y el extranjero. Bueno, lo decíamos, senegalés. Bursaco diciendo que las taser vendrían bien porque aumentaran los delitos cometidos por colombianos y chilenos. Como es el ABC de la derecha es culpar al extranjero, al otro, es generar un enemigo. Sí, pero yo sí insisto, me parece que nos debemos un debate profundo, complejo, dentro de las fuerzas peronistas, de los movimientos peronistas, acerca de qué tipo de policía queremos, cómo sería, qué funciones cumple. Quiero decir una cosa, que es que está habiendo mucho simplismo en el chat. La verdad que yo traje un tema súper delicado en el que hay que pensar con compromiso y decir que estamos con la policía por hacer esta columna, o al revés, decir, no, hay que salir a armar la policía, tiene que estar armados todos los dientes, es básicamente no haber escuchado nada de lo que yo dije en los últimos 20 minutos. Los invito, bueno, 40, pido perdón por eso. Bueno, pero al final le damos un espacio honesto al debate y yo, tipo, no, bueno. Bueno, pero esos son algunos. Hay otros que seguramente están haciendo reflexiones interesantes. Lo evidencio porque es un pelotudo solo, José. Pero lo evidencia porque es parte de lo que pasa. Estamos hablando de complejizar, bueno, complejicemos. Yo lo que digo es, sin duda la policía tiene que estar armada. El tema es, si vos no sabes usar esas armas de una forma eficiente, terminás llevándote la vida de un montón de inocentes en el medio, sos una mala policía, boludo. Estás ejerciendo mal tu autoridad. Esa es la realidad. ¿Se puede prevenir la violencia institucional? Y esa es la pregunta que nos estamos haciendo hoy. Que sí. Vamos a escuchar lo que tiene Agustina Loret para decirnos al respecto. Vamos. Sobre las formas de prevención de este tipo de conductas policiales, bueno, hay varias cuestiones, ¿no? Desde lo normativo, desde ya, pero también desde lo formativo, también desde el control interno hacia las fuerzas policiales y, por último, el desincentivo por parte de las políticas de seguridad. Lo que venimos viendo en estos últimos años y sobre todo en lo que fue el gobierno, el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich, fue un incentivo permanente por parte del discurso político y la política de seguridad que permitía y avalaba que los policías detuvieran a personas sin orden judicial bajo criterios amplios que estaban por fuera de las leyes. Esto, por supuesto, genera la detención de personas basadas en estereotipos y basadas en una discrecionalidad y una arbitrariedad que depende del propio policía y que lleva a un despliegue de violencia policial sobre una población muy precisa, que son los pibes jóvenes, de barrios humildes, digamos, que se encuentran en la vía pública sin estar realizando necesariamente ningún delito ni nada parecido. Bueno, clarísimo cómo entonces Milei queda a ese lado, ¿no? De la vara, como una persona que cree que ejercer la violencia institucional es
parte de un ejercicio correcto del poder y no es peligroso y puede llevar a que haya un montón de gente inocente siendo violentada por la burocracia del Estado. Entonces, vamos a tratar de juntar algunas conclusiones de esta columna. Sí. En octubre tenemos unas elecciones. Tenemos que pensar la violencia institucional como parte de la agenda política que le queremos exigir a los candidatos que se van a presentar a esas elecciones. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque desde el 2020, si miramos el mundo, en Estados Unidos, la pandemia del COVID fue utilizada como un teatro de operaciones del Partido Republicano, de los trampistas, para sumar adeptos a una causa conservadora y básicamente legitimar aún más el uso desmedido de la violencia institucional y policial por parte del Estado. Ese es el caso también de lo que generó, como en contraofensiva, el Black Lives Matter de que hablábamos antes, ¿no? Un montón de gente organizada diciendo esto no va más, no puede ser que estemos legitimando este nivel de violencia. De hecho, ante la derrota de Donald Trump, que es el principal referente de la derecha neoliberal con aires fascistas en Estados Unidos, el mismo Donald Trump convocó a sus militantes a que vayan al Capitolio a manifestarse dudando de la legitimidad de las elecciones, aludiendo a un posible fraude que una movilización que provocó destrozos de todo tipo y de hecho terminó con una escena de personas muertas y centenares de detenciones arbitrarias de las que estamos hablando, ¿no? Vemos como una cosa lleva a la otra de forma directa. Si tenemos que pensarlo en el espejo latinoamericano, tenemos el caso de Brasil, que a días de haber asumido el presidente Lula da Silva, militantes de Jair Bolsonaro tomaron y atacaron las sedes de los 3 poderes institucionales en Brasilia con absoluta conveniencia policial, ¿no? La policía siendo cómplice de un ejercicio muy violento que propone y pone en duda la democracia en algún punto. Latinoamérica no está exenta de esta avanzada fascista mundial y muy por el contrario en los últimos años sirvió de escenario para la disputa comercial de las principales potencias mundiales. Eso también lo estábamos hablando cuando pensábamos qué quiere Estados Unidos y qué quiere China en nuestro territorio. Bueno, sin dudas, las fuerzas políticas locales han logrado avanzar en la legitimación de esta violencia con golpes de Estado, guerras de baja intensidad, etcétera, y también el rol de los medios de comunicación y la intervención del Poder Judicial que favorece la llegada al poder, por ejemplo, de Mauricio Macri y la proscripción del peronismo con la causa vialidad de Cristina, ¿no? Sin dudas, tenemos que pensar un poco qué política de seguridad queremos, porque la violencia institucional tiene que ser una obligación para poder pensar la democracia en la que estamos viviendo. Si la democracia en la que estamos es verdaderamente democrática, o si no nos están colando un poco por algunos extremos que no vemos, bueno, la legitimidad de este ejercicio arbitrario de la violencia que ha llevado a la duda de la democracia en otros países del mundo. Gracias, José, por traer este debate que se ve que se picó un poquito en el chat, pero Igual me parece que hay bien. gente viéndolo, lo cual ya me motiva. Hay un montón Bien, de bueno. gente viéndolo, siempre lo ven un montón de gente, pero además, digo, si este espacio no es para discutir estas cosas, no se discuten en ningún otro lado. Y me parece que hay que cuidarlo por esa misma razón. Gracias, José, de vuelta por favor. traer las cosas que importan. Yo tengo pausado el YouTube, pensé que se